Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí empezamos Vive el Agua, el programa institucional de Sintraemsde, Subdirectiva Bogotá, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. Hoy tenemos muchos invitados que nos van a hablar sobre lo que tiene que ver con el cobro coactivo. Usted no se preocupe que aquí le vamos a explicar todo, porque Sintraemsde, sindicato que ya tiene 80 años, sindicato insigne que pertenece por supuesto a la Central Unitaria de Trabajadores CUT y también a la Federación Sindical Mundial FSM, siempre se preocupa por entregarles a ustedes muy buena información. Hoy nuestros invitados, Alba Milena Peña Solano, coordinadora de cartera de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Bueno, también nos está acompañando el señor Carlos Miguel Peña Hernández, profesional especializado 020 y coordinador jurisdicción coactiva de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Con el saludo de las buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy bien, aquí tenemos nuestros invitados, conocedores de este tema por supuesto, y usted esté muy atento porque vamos a hablar de lo que significa el origen legal, constitucional de la jurisdicción coactiva de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Señor Carlos Miguel, eso suena un poco enredado, hablemos un poco de eso. Pues mira, con la expedición de la Constitución del año 91, aun cuando en principio la administración judicial está a cargo de la rama judicial, el artículo 116 de la Constitución estableció que en determinadas materias la ley puede otorgar unas facultades a autoridades administrativas para el ejercicio de esta función jurisdiccional. Luego, en desarrollo de este artículo constitucional, se expide la Ley Sexta de 1992, en donde ya le establece que las entidades del Estado puedan ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones a su favor. Y su decreto reglamentario establece que se podrán armar estos grupos de jurisdicción coactiva y el procedimiento aplicable es en su momento el Código de Procedimiento Civil. En el año 1994 se expide la Ley de Servicios Públicos. Esta norma que rige todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en su artículo 130 establece que todas las deudas que se generen por la prestación del servicio público o los servicios públicos pueden ser cobrados ejecutivamente, ya sea ante los jueces o los jueces competentes o ejerciendo la jurisdicción coactiva. Adentro de la empresa, te quiero decir que la empresa de acueducto es de las pioneras en tener la jurisdicción coactiva. En el año 96, por un acuerdo de junta directiva, se crea la jurisdicción coactiva. Y bueno, todo esto se mantuvo así hasta el año 2010, en donde se expide la ley 1066 de ese mismo año. Y ahí se establece que todas las entidades públicas que tengan la prestación de servicios públicos y el ejercicio administrativo deben tener jurisdicción coactiva. Y ya cambia el procedimiento, establece que se debe adoptar lo que en esa materia establece el Estatuto Tributario Nacional, que se mantiene hasta nuestros días. Y ahí es donde también entran ustedes a tener unos pasos y todo un protocolo para lo que tiene que ver con el cobro de esa cartera, con estar pendiente de quiénes de los usuarios están morosos. Hablemos sobre esas etapas del cobro de cartera, Alba. Sí, así es. Con la ley 1066 también se estableció que se debía instituir un reglamento interno de cartera. En ese reglamento interno de cartera establecimos 3 etapas de cobro. La primera etapa de cobro es la etapa prejurídica, que va de 1 a 180 días. La segunda etapa va de 181 días a 540, que es la etapa persuasiva, y la etapa coactiva de 540 días en adelante. Bueno, pero cuando hablamos de ese cobro prejurídico que es de 1 a 180 días, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo voy a tener 180 días o expliquemos un poco más? Digamos que la facturación de la empresa tiene 2 fechas. La primera es la fecha de vencimiento y la segunda es la fecha para evitar la suspensión. Desde la primera fecha de vencimiento se empieza a correr los días de mora.
y desde el primer día de mora se empieza a cobrar la cartera por etapa prejurídica. Ahí es donde estamos etapa contando los prejurídica, 180 días. sí, entonces durante esos 180 días hacemos todo el cobro prejurídico. No quiere decir que el usuario tenga 180 días para cancelar. Él debe cancelar en su primer fecha. Y cuando no cancela en esa primera fecha, existen unas medidas coercitivas del cobro de cartera, que viene a ser la suspensión y el corte del servicio. Que eso también ya se los explicamos a los televidentes hace poco. Hay una etapa de cobro persuasivo. Hablemos un poquito de eso, expliquemos un poco más. Bueno, esta misma ley 1066 dio la posibilidad de crear otra etapa de cobro de cartera, una posibilidad más para el usuario de beneficiarlo a que pague cuando tiene un atraso en su factura. Entonces, esta etapa inicia a los 181 días y se hace un acercamiento con el usuario para lograr un pago voluntario de la deuda. En el caso de que no se cancele durante esos un año adicional, porque va hasta los 540 días, ya pasa a la etapa de cobro coactivo. En esta etapa se hace todo el estudio del deudor, se hace la investigación de bienes, una investigación de bienes previa, y ahí sí ya, en el caso de que el usuario no ha cancelado y ya el usuario se encuentra con el servicio cortado, se traslada el expediente al cobro coactivo. Todo eso que estamos hablando del cobro prejurídico, usted no canceló, se están pasando todos estos días, se está generando intereses de mora, ¿el usuario no está contando con el servicio? No. Mire cuánto daño nos estamos haciendo nosotros mismos. Carlos, hablemos y expliquemos esa etapa de cobro coactivo o ejecutivo. ¿En qué consiste? Ahí ya se nos empieza a complicar un poco la cosa a los morosos. Se le complica la situación al deudor, al moroso, porque esta etapa ya se libra un mandamiento de pago, un mandamiento ejecutivo donde se da una orden, se extracta una factura que condensa o consolida toda la deuda anterior de las etapas que había comentado Alba y con base en ella se libra este mandamiento de pago. Simultáneamente, también ya como se ha hecho una investigación de bienes, de propiedad de los deudores, entonces procedemos a decretar el embargo de los mismos. En principio es el inmueble al que la empresa le ha prestado el servicio de acueducto. Pero si por cualquier razón que esté por fuera del comercio, ya sea porque tenga un patrimonio de familia inembargable, una afectación a vivienda familiar o cualquier otra medida que lo saca del comercio, las investigaciones también van encaminadas a establecer qué cuentas bancarias tiene, si es empleado entonces eventualmente podemos embargar su salario, en fin, ya es una afectación personal, entonces debe evitar el usuario llegar a esa etapa. Bueno, además porque tenemos el aviso, usted tiene una segunda fecha para cancelar, tiene el cobro prejurídico, tiene el cobro persuasivo, así que evitémonos tantas molestias. Vamos a seguir hablando y qué bueno conocer cuántos deudores y cuántas personas, cuántos usuarios se encuentran en mora. Eso lo vamos a saber después de esta breve pausa. Aquí continuamos en Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Volvemos. Y qué bueno que está con nosotros en Vive el Agua, el programa institucional de Sintraemsdes, Subdirectiva Bogotá. Continuamos hablando con Carlos y también con Alba sobre todo lo que tiene que ver con el cobro coactivo. Y quedamos con una inquietud. ¿Cuántos usuarios se encuentran actualmente en mora con la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá, Alba? ¿Tenemos esa cifra? Sí, actualmente tenemos 196.000 usuarios, alrededor de 110.000 millones de pesos en cartera. Y está distribuido en las 3 etapas. Entonces, en etapa de cobro prejurídico tenemos 55.000 millones con 146.000 usuarios. En etapa de cobro persuasivo tenemos 16.000 millones con 29.000 usuarios. Y en la etapa de cobro coactivo tenemos 38.000 millones con 17.000 usuarios aproximadamente. ¿Esto se mueve en todos los estratos? ¿Afecta a todos? ¿Puede tener uno de pronto un balance de que está distribuida toda esta cartera en los diferentes estratos a quienes se les presta el servicio? Sí, en todos los estratos, desafortunadamente hay
se presenta la mora. Sí, señor. Y también entre usuarios, hablemoslo de personas y también empresas, la parte industrial. La parte industrial, la parte comercial, los grandes consumidores también. Mire pues entonces que usted no se deje, no siga engrosando estas filas de los deudores morosos, porque primero usted también se está afectando demasiado. El proceso mediante el cual la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá se pone en contacto con el usuario moroso. Hay un protocolo, le envían carta, lo llaman. ¿Qué es lo que hace primero la empresa de acueducto con el usuario? Pues digamos que tenemos varias estrategias de cobro. Una de las primeras estrategias en el cobro prejurídico es enviar un oficio junto con la factura. La factura no se detiene durante los primeros 3 periodos. Entonces, por más de que el usuario esté suspendido, se le sigue facturando. Sí. Y pues luego se le empiezan a hacer llamadas telefónicas, mensajería de texto, visitas al usuario, en las 3 etapas. Bueno, si es que el usuario está ausente, está viajando y le han llegado todas estas comunicaciones y él no las ha podido atender, ¿qué otro procedimiento se puede dar? Pues digamos que el usuario siempre debe conocer cómo es el estado de su cuenta. Bueno, entonces, sí, no nos podemos salvar. Mire, nosotros es responsabilidad nuestra, como lo hemos hablado en programas pasados, estar atendiendo siempre esa factura y pagarla oportunamente. Así que mire, tenemos la instancia de llamada telefónica, visita y documento que le llega junto con la factura. Sí, así es. Y adicionalmente, pues el usuario por la página de internet, por www.acueducto.com.co, puede consultar su estado de cuenta. Y ahí le aparece todo. Ahí le aparece su factura. Intereses. Sí, ahí le aparece la factura que se encuentra debiendo en este momento. Bueno, sí, señor. Perdón, tú decías algo importante porque que lo establece la ley, y es que el hecho que por cualquier circunstancia la factura no le llegara al usuario no es una excusa para que el usuario no pague su factura. Él debe estar pendiente de ella y debe acercarse a pedir un duplicado o a preguntar por qué no le llegó oportunamente su factura. Sí, eso de que no cancelo porque Sí. no me llegó, pero el servicio sí lo recibí oportunamente y con la calidad Claro a la que que sí. estamos acostumbrados, pues es verdad, si no recibimos el documento no nos exime de no realizar el pago. Cuando el usuario recibe ese primer documento, se le pasa, lo llaman, de pronto se le pasa, ¿qué es lo aconsejable que haga el usuario? Inmediatamente empieza a recibir estas notificaciones. Pues debe acercarse a cualquier punto de atención o por la página de acueducto. Igual estamos atendiendo en CADE, Supercades y los 5 puntos de atención de la empresa. Bueno, También puede llamar a la línea 116. Pero Alba, Carlos, ¿no están de acuerdo que a veces cuando uno le llega eso, una carta de que le van a empezar a hacer como una ejecución por el pago, pues uno se asusta y de pronto no sabe qué hacer, no sabe cómo recurrir, qué debo llevar entonces para empezar este procedimiento de pagos? ¿Qué le aconsejamos? Pues que se acerque, como lo decía Alba, ¿no es cierto? O llame a la línea 116, a cualquier CADE o Supercade o a los sitios de atención que tiene la empresa, que son varios en Bogotá y están distribuidos dependiendo de las zonas. En cada zona la empresa está administrativamente distribuida en 5 zonas y en cada una de ellas hay un centro de atención muy cercano al usuario. Preguntar qué debo hacer, qué documentos debo llegar para hacer estos acuerdos de pago, que son muy sencillos, son los mínimos que para acceder a estos planes de pago fácil, con exoneración de intereses y para que él pueda ponerse al día en su obligación. Bueno, tocó un punto importante, el bolsillo, esos acuerdos de pago. ¿Podemos decirle al usuario que tiene esas facilidades, cuáles son, cómo puede él acceder a ellas? Digamos que tienen varios beneficios. El primer beneficio es que puede acercarse a hacer un acuerdo de pago y ese acuerdo de pago le queda dentro de su factura si está en cobro prejurídico. Entonces, las cuotas que él va a cancelar le van a aparecer en su factura. Y ahí ya empieza a contar con el servicio. Sí, desde el primer momento, si es una suspensión, a las 24 horas se hace la reinstalación. Si ya es un corte del servicio, sí tiene que esperar un poquito más para hacer la reconexión. ¿Hay algún tiempo establecido para el cual yo pueda diferir ese pago? Porque de pronto hay que considerar que hay muchas personas que no cuentan con los recursos económicos, que tienen alguna dificultad y por eso se encuentran atrasados. ¿Qué tanto puedo estirar yo un poco ese pago de esa factura? Sí, digamos que la empresa tiene unas resoluciones de financiación donde permite y tiene unos tiempos súper lapsos para que el usuario pueda pagar. Entonces tenemos de 1 a 60 meses. Vea, Pero pues todo 1 a 60 depende meses. de la deuda que tenga y del estrato en el que se encuentre.
y ahí usted está pagando la deuda, pagando el servicio que no pagó hace poco, el servicio que está recibiendo, los intereses también, ¿verdad? Sí. Entendí perfecto. Perfecto. Bueno, mire que nos está quedando muy claro. Carlos, hablemos de los beneficios que tienen los usuarios que se acogen, que realizan estos acuerdos de pago para saldar esa obligación. Pues mira, si los acuerdos de pago los hace en las primeras etapas, ya sea en la etapa prejurídica o en la etapa persuasiva, pues evitará que se llegue a la etapa de cobro coactivo, que como decíamos ya es un poco más agresiva y toca el patrimonio del usuario. Y si ya se encuentra desafortunadamente en la etapa de cobro coactivo, que ya se haya iniciado el proceso ejecutivo, el efecto jurídico de este acuerdo de pago es suspender el proceso en el estado en que se encuentre. Entonces, esta persona, si cumple su acuerdo de pago, sencillamente cuando lo termine de hacer, se proferirá una resolución de terminación de ese proceso y si se han llegado a embargar bienes, se decreta su levantamiento. Bueno, hay entonces unas buenas ventajas también para ustedes en el momento en que decidan ponerse al día. Pero hace poco usted mencionó también el tema de los intereses. ¿Puede haber algún descuento, hay alguna exoneración, hay alguna, si empieza a pagar ahora hay un 50%? Motivemos también a los que están en mora esa cifra tan alta que dio Alba, por favor, para que empiecen a hacer sus pagos desde ya. Sí, así es. Alba lo había comentado y en estas resoluciones se establece la condonación de intereses, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del estrato, dependiendo del monto de la deuda y de la clase de uso, entonces habrá un descuento de intereses. Pero yo puedo aplicar, yo digo, bueno, yo puedo pedir esa condonación de intereses o la empresa simplemente, la empresa de acueducto revisa, mira el caso y ofrece ciertas alternativas. Porque yo me lanzo de una, por favor, bájenme los intereses para que me facilite el pago. Claro que sí. Digamos que la empresa tiene establecidos del 20% hasta el 80% de la exoneración de intereses. Entonces, dependiendo del plazo al cual se quiera el usuario cancelar esa deuda. Bueno, yo quiero hablar un poquito más sobre esto de la condonación de intereses para que usted se anime. Si usted es de los que están morosos, pues qué bueno que aquí va a tener una ayuda para que pueda ponerse al día, disfrutar de su servicio, porque mire que los temas que lo afectan a usted se pueden ir creciendo. Vamos a una nueva pausa y al regresar en Vive el Agua continuaremos hablando del cobro coactivo. Aquí continuamos en Vive el Agua es vida y no se privatizará la vida. Nuestro último segmento abordará entonces estos temas. Cuando una persona, usted de pronto que se encuentra moroso en pagar todo lo que tiene que ver con su factura, tantos intereses que se le han generado, pues puede acudir a esta condonación de intereses. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué pasos tiene que seguir para poder hacer uso de esta condonación de intereses, de los beneficios? Bueno, debe realizar un acuerdo de pago, entonces debe acercarse a cualquier punto de atención, CADE o Supercade. Si ya la deuda asciende a más de 181 días, sí solamente debe acercarse a Centro Nariño, frente a Corferias, y allá personal especializado en atender los casos persuasivos y coactivos le hace el acuerdo de pago. En ese acuerdo de pago, dependiendo de la mora que tenga o al tiempo que quiera pagar ese usuario la deuda, se le realiza la condonación de intereses. Entonces, si es para un pago total, el 80%, y a 48 meses el 50% y a 60 meses el 20%. Bueno, mire lo importante entonces que es consultar. Ustedes pueden meterse a la página web del acueducto, allí van a encontrar todo el historial de su cuenta, cómo están ustedes, digamos, en este momento, cuántos intereses están debiendo, todo les sale allí y tomen la decisión ya entonces de aprovechar estos beneficios que también les están brindando. Hay unos beneficios que se brindan a los usuarios del ciclo I, que no tienen contrato de condiciones uniformes. Hablemos cuál es ese ciclo I, quiénes corresponden y qué es lo que tiene que ver con este contrato de condiciones.
Bueno, los usuarios de Ciclo I son usuarios irregulares, son la mayoría de usuarios que se encuentran en rondas del río, en zonas de alto riesgo y que no hemos podido llevarles el servicio de alcantarillado. Entonces solamente cobramos el servicio de acueducto. Este servicio se presta mediante mangueras, no tienen un medidor o tienen un medidor provisional. Estos usuarios tienen un beneficio adicional. A todos ellos tenemos prácticamente una resolución de amnistía con la cual nos hemos quedado en algunos años, que es un 100% de descuento de exoneración de intereses. Pero igual tienen que estar haciendo las cancelaciones oportunas. Sí, oportunas. Muy Claro bien, que pero sí. exoneración de intereses. Mire que a veces uno empieza, no, pero es que ya me van a cobrar los intereses, entonces ya eso ya no alcancé a pagar. Hay posibilidades entonces de que siempre se ponga al día. ¿Qué tiene que hacer una persona que está en el ciclo I? Nuevamente, acercarse a cualquier punto de atención y realizar el acuerdo de pago. Nosotros en cada uno de los puntos tenemos el personal especializado que sabe que está en el ciclo I y de una vez le brinda los beneficios. No tiene que decir, quiero los beneficios del ciclo I porque ya sabemos que los tiene. Perfecto. Carlos, ¿en alguna parte de este proceso el usuario puede acceder a alguna asesoría legal? A veces uno quisiera que alguien lo oriente, le diga cuál es la mejor manera, cómo tener esos beneficios, cómo redactar bien un documento. ¿Se puede tener ese beneficio para el usuario? Claro, el usuario en cualquier etapa de cobro que hemos hablado puede acceder a ello. No hemos hablado de una cosa, es que de pronto no siempre el usuario entra en mora por falta de capacidad de pago, o porque no quiere, o por cultura de no pago, en fin, que se habla de este término. Hay veces el usuario tiene inconformidad en lo que se le está facturando, en los antecedentes que tiene comerciales de su cuenta. Entonces, él puede hacerlo, que quede claro, él en la generalidad de los casos puede acudir personalmente, sin ayuda de nadie, a elevar sus peticiones, sus quejas, sus reclamos. Y si ya está dentro del proceso ejecutivo, a presentar las excepciones, que son el medio de defensa que la ley le otorga al usuario para defenderse, pues dentro del proceso ejecutivo. Pero también puede acudir, y si ya acude a un tercero, debe ser un profesional del derecho. Debe darle poder a un abogado para que lo represente en cualquiera de estas etapas. ¿Ustedes tienen allí algún personal que les ayude, que los oriente, al menos en esta primera etapa legal, que les diga, debería hacer esto, este es el documento, si está inconforme con alguna parte de la prestación del servicio, puede hacer esto de esta manera? ¿Hay alguien allí que los las asesore? Personas que están siempre o en los puntos de atención o en la central de operaciones de la empresa o en los CADES o superCADES siempre están prestos y tienen los conocimientos para prestarles esa asesoría. No pueden tomar la personería de ellos, pero sí les prestan la asesoría correspondiente. Y ya específicamente en cobro coactivo hay profesionales del derecho que siempre están a disposición del usuario para asesorarle, para aclararle qué situación de inconformidad pueda estar, dependiendo que él no haya puesto al día su obligación. Bueno, continuando con este tema de los pagos, porque es que habló algo muy importante, Carlos, y es que a veces uno tiene muchas o inconformidades o problemas económicos, hay muchas situaciones que se nos presentan para ponernos al día. Si yo ya hice un acuerdo de pago, si yo ya tengo toda mi línea de pago lista y establecida, ya ustedes me ayudaron, me dieron la asesoría, pero me vuelvo a atrasar en este nuevo acuerdo de pago, ¿qué hago? Pues lo ideal es que no se atrasen los pagos. Sí, bueno, primero. Pero en el caso dado que se llegan a atrasar y hay un incumplimiento de más de 2 cuotas de la financiación, deben acercarse y hacer una nueva financiación. Lo llamamos una refinanciación. Pero ¿qué ocurre si este usuario no cumple esa refinanciación? Pasa inmediatamente a la siguiente etapa de cobro. Entonces, si estaba en prejurídico, pasa inmediatamente a persuasivo. Y si estaba en persuasivo, inmediatamente al cobro ejecutivo coactivo. Pero bueno, es importante que usted acuda a cualquiera de estas zonas donde siempre le van a brindar orientación. Una recomendación final de nuestros invitados. Empecemos con Alba Milena Peña Solano, coordinadora de cartera de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Una reflexión para nuestros usuarios, a nuestros televidentes, y con las gracias por habernos acompañado. Claro que sí. La primera recomendación es mantener una buena cultura de pago. La segunda, que los usuarios que no hayan tenido esta buena cultura de pago se acerquen a hacer las financiaciones, que la empresa está dispuesta a recibirlos y a brindarles todos los beneficios que tenemos en nuestras resoluciones. Muy bien, Alba, muchísimas gracias. Carlos Miguel Peña Hernández, profesional especializado 020 y coordinador jurisdicción coactiva
de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. Una conclusión y una reflexión también para todos nuestros usuarios y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues en el mismo sentido, invitar a los usuarios que se acerquen a la empresa, que siempre, como lo dije anteriormente, hay personas dispuestas a ofrecerle un servicio, a aclararle los montos de su obligación y evitar a toda costa llegar a la etapa final de cobro, que es el ejecutivo, el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva, porque donde verá afectado, pues se verá diezmado su patrimonio con los embargos que nosotros tenemos la obligación, pues en el peor de los casos, que decretar. Por eso es importante entonces que todos tengamos una cultura de pago, que hagamos nuestros pagos a tiempo, que sabemos que estamos recibiendo un muy buen servicio de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, así que, bueno, vamos a ser nosotros muy buenos ciudadanos y a estar cancelando todo a tiempo. Tenemos nuestra zona interactiva para que usted participe siempre con nosotros, ya les cuento. Siempre la recomendación, pagar su factura a tiempo, evitar así cualquier suerte de inconvenientes. Y también puede usted estar atento a llamar siempre a la línea 116, es la Acualínea. Nosotros lo invitamos a participar en nuestra zona interactiva, puede seguirnos en Twitter, allí nos encuentra como @SintraEmsDesBT. En Facebook también nos puede seguir, nos encuentra como SintraEmsDes Subdirectiva Bogotá, pero si quiere enviarnos un correo electrónico, aparecemos como Prensa SintraEmsDes Subdirectiva Bogotá, Prensa SintraEmsDes Bogotá, @gmail.com, prensa @gmail.com. Allí puede usted estar todo el tiempo interactuando con nosotros. Esto es Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. Nos vemos pronto.